Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Conferencia de prensa de cierre de la 50ª Asamblea General. República Dominicana participó en Asamblea General de la OEA. Bolivia participó en la Asamblea General de la OEA. Presentación de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Asamblea General de la OEA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó del cierre de la 50ª Asamblea General. Después de meses de pandemia, la virtualidad de la Asamblea casi que nos ha parecido normal, pero no podemos olvidar que para algunos de nosotros la pandemia es simplemente una inconveniencia, ha sido una inconveniencia, pero para muchas familias en el hemisferio, definitivamente el COVID-19 significa dolor, significa muerte, significa enfermedad, significa sufrimiento. Significa desempleo, significa crisis económica, significa problemas sociales. No queremos dejar de acordarnos de ellas y ellos, de las víctimas y de los familiares de las víctimas. Esta es una asamblea que ha sido de mucho trabajo y de intensidad en el trabajo. Se han elegido integrantes de los órganos del sistema interamericano, desde el Comité Jurídico Interamericano, Centro de Estudio y Justicia, Tribunal Administrativo, la Junta de Auditores Externos. Por otra parte, se han aprobado resoluciones en los principales temas en el hemisferio: los desafíos para la seguridad alimentaria, la promoción y protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, la promoción de la seguridad hemisférica, iniciativas hemisféricas en diversas áreas, telecomunicaciones, respuestas al cambio climático en tiempos de pandemia, fortalecimiento de la participación de la sociedad civil. Todos ellos han sido trabajos intensos, además obviamente de los principales temas políticos del hemisferio y las dos resoluciones aprobadas sobre las situaciones en Venezuela y Nicaragua. Nuestro agradecimiento al reconocimiento formulado por casi todos los países, prácticamente todos los países, al trabajo de la organización en estos tiempos de COVID-19, en lo que hemos hecho en fortalecimiento de la democracia, lo que hemos hecho para asegurar acceso a derechos y equidad, lo que hemos hecho para los temas de seguridad hemisférica y para los principales temas económicos y de desarrollo de cada uno de los países. Nuestro agradecimiento también al reconocimiento expresado por prácticamente todos los países también a las misiones de observación electoral. Definitivamente un activo fuerte de la organización que ha dado resultados excelentes y que ha definitivamente elevado los estándares electorales en todo el hemisferio y que ha impedido deterioros democráticos o malas prácticas. Definitivamente también nuestra voluntad de seguir trabajando, nuestra voluntad de fortalecer cada una de las áreas de la organización, de continuar en los trabajos de coordinación con los países y de generar las mejores condiciones de vida para los habitantes del hemisferio. Y los tiempos que corren también nos muestran una OEA cada vez más relevante, porque esta Asamblea General de la OEA además cerró de una manera muy global, con una discusión sobre un tema global, sobre hoy un conflicto armado que afecta a todo el mundo. Y la responsabilidad del secretario general de la OEA, artículo 2, artículo 110, párrafo 2 de la Carta, es promover la paz y velar por temas que puedan afectar estabilidad y paz regionales. Y esta visión global hace que también cada uno de nuestros países tiene una posición respecto a los conflictos armados, y es que la voluntad de paz en cualquier parte del mundo. Y esto hace definitivamente la voluntad de paz
por parte de la Organización de Estados Americanos. Y por eso nuestra respuesta de promover la paz para el conflicto en Artsaj, para el conflicto en Nagorno-Karabaj. Nuestra voluntad de paz al respecto es indeclinable. Y todos sabemos que si hoy cesan los ataques contra Artsaj, si hoy hay un cese de fuego efectivo, entonces definitivamente tendremos paz también en el Cáucaso. Y eso también es paz en la región, porque tenemos comunidades vibrantes y porque es una voluntad regional que haya paz en el mundo. El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, participó de la Asamblea General de la OEA. República Dominicana considera nuestra América como un lugar de esperanza y de oportunidades para sus habitantes. Por esto resulta vital continuar fortaleciendo la Organización de los Estados Americanos, así como los lazos que unen a todas nuestras naciones. Señoras y señores, debido a la pandemia, en nuestro continente hemos perdido más de 500.000 de vidas humanas. Las economías atraviesan por momentos de crisis y quienes ya eran vulnerables han visto amenazada su existencia de manera determinante. En este terrible panorama, República Dominicana hace hoy un llamado a los órganos que componen a la OEA, así como a los países amigos, a unificar criterios y esfuerzos con el propósito de generar respuestas y soluciones a la situación de incertidumbre que hoy nos sobrecoge. Para mitigar la propagación del COVID-19 en nuestro país, hemos puesto en marcha un plan estratégico, el cual consiste en el abastecimiento de pruebas e insumos necesarios, la contratación de médicos, la habilitación de laboratorios públicos y privados en todas las regiones del país para agilizar la aplicación de pruebas, el incremento de la disponibilidad de camas y la inclusión y participación de las municipalidades y organizaciones sociales en el desarrollo de las actividades programadas. Además, decidimos reestructurar la arquitectura institucional del Estado para eliminar los organismos e instituciones innecesarias o con duplicidad de funciones y destinar los fondos de esas entidades a la inclusión de más de 2 millones de ciudadanos al seguro familiar de salud de forma gratuita. El seguro universal será, por tanto, una realidad en la República Dominicana antes de finalizar este año. No obstante, somos conscientes de que, sin el trabajo coordinado junto a actores internacionales, la superación efectiva de la pandemia y la preparación para la era post-COVID no será posible. Por ello, estamos obligados a sentar las bases de un nuevo multilateralismo que enfrente efectivamente amenazas como la pandemia o el cambio climático. De lo contrario, todo el sufrimiento de este año podría repetirse. Señor Presidente, en estos momentos de dificultad, reducir la brecha tecnológica se ha convertido en una necesidad vital en las Américas. Es evidente que la realidad actual se prolongará un tiempo más y debemos tomar la oportunidad para dar un salto cuantitativo y cualitativo en materia de conectividad, democratización del acceso y al uso de las tecnologías de la información. Nos proponemos hacer el Plan de Acción de Guatemala sobre Desarrollo Social, el cual nos brinda las directrices para la implementación de actividades concretas en temas cruciales para la región. La canciller de Bolivia, Karen Longarich, participó de la Asamblea General de la OEA. La región se encuentra ante desafíos que el multilateralismo hemisférico hasta hoy no había enfrentado y que afectan a los pilares de la OEA. Por una parte, la pandemia del COVID-19 afecta a las economías y pone a prueba las capacidades sanitarias de nuestros países. La pandemia y sus efectos sociales y económicos devastadores ponen en riesgo la vida de miles de ciudadanos de la región. Ante este desafío, Bolivia considera que solo el accionar conjunto y la cooperación solidaria y colectiva de los estados miembros reunidos en esta organización
permitirán enfrentar la pandemia y sus efectos devastadores. Para proteger la salud y la vida de los ciudadanos de la región, es indispensable garantizar el acceso universal y a bajo precio a las vacunas que en un futuro próximo se aprobarán, para que así todos puedan beneficiarse de la inmunización debida. En este sentido, debemos reforzar las iniciativas regionales a través de los mecanismos de la OPS. Así también debemos dirigir la mirada a reactivar nuestras economías y el desarrollo productivo en el marco de una política económica sostenible. Para eso debemos profundizar la cooperación regional y reforzar nuestros lazos comerciales y los mecanismos de integración regional desde una lógica pragmática y desideologizada. Por otra parte, la fragmentación política, los radicalismos ideológicos, la violación de los derechos humanos y la injerencia en los asuntos internos de otros estados atentan contra los principios democráticos, otro de los pilares fundamentales de la OEA. La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jueza Elizabeth Odio Benito, presentó el informe anual de labores de la Corte ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. COVID-19, un problema de derechos humanos. Imposible evitar en los momentos que vivimos una pequeña reflexión sobre la pandemia que azota al mundo y a nuestro continente, el más castigado del planeta. El COVID-19 es una amenaza fatal sobre la vida, la salud, la economía, la estabilidad social de nuestros países y de cada uno de nosotros. Empero, la pandemia nos castiga de manera diferenciada. Los grupos humanos más desfavorecidos económica y socialmente han sufrido un impacto desproporcionado en el goce y ejercicio de sus derechos. Al mismo tiempo, se han acentuado las desigualdades estructurales características históricas de nuestro continente. Las mujeres hemos sido y seguimos siendo víctimas de una alucinante espiral de violencia intrafamiliar. Adicionalmente, por miles han tenido que abandonar sus trabajos fuera del hogar, con lo que a la pobreza y la desigualdad se suman acrecentadas obligaciones de cuidado y responsabilidades que les impiden continuar con lo que eran sus vidas normales. Frente a esta realidad, en fecha temprana, el 9 de abril anterior, la Corte adoptó una declaración COVID-19 y derechos humanos en la cual fijó lineamientos específicos y claros sobre los estándares relativos a la protección de los derechos humanos como una guía a las acciones políticas y políticas públicas que los estados pondrían en vigor en esta emergencia. Como tribunal, también nos enfrentamos a inéditos desafíos. Debíamos respetar las instrucciones oficiales de confinamiento y los protocolos estrictos del Ministerio de Salud de Costa Rica mientras desarrollábamos nuestro trabajo regular. Decidimos entonces suspender sesiones presenciales y adoptamos medidas de teletrabajo para todo el personal administrativo y jurisdiccional. Hemos sido uno de los tribunales pioneros en celebrar reuniones colegiadas de los jueces y audiencias de manera virtual. Debo agradecer el apoyo de los estados y la sociedad civil, tanto por su comprensión como por el apoyo que requirió este proceso de rápida adaptación. Y en tanto se necesite, seguiremos desarrollando nuestras labores de manera virtual. En este difícil tiempo de pandemia, la Corte ha tomado decisiones sustantivas y oportunas con el fin de proteger los derechos humanos de las personas a través de su función preventiva, cautelar y de supervisión de cumplimiento de sentencias. No hemos descuidado tampoco nuestros vínculos con la cooperación internacional y el 13 de julio sesionamos en conjunto con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos con el propósito de contribuir a clarificar las obligaciones que en materia de derechos humanos relacionados a la pandemia competen a los organismos jurisdiccionales regionales. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.